Bienvenidos a un nuevo espacio de Multicine en Multiverso Media, maestro. Exactamente. Bien multicine, que era como antiguamente se decía el Multicine Vitacura, Claro. Multicine Las Lilas. Sí, claro. Suena Hoy bien, día, es como gente retro, como nosotros. Me gusta, maestro, está bien. Lo viejo resulta. Lo viejo. Funciona, funciona, eso es. Eternauta, ya. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, querido amigo. Se cuenta con nosotros también Matías. ¿Cómo está Matías? Salude. Estaba pensando en la... ¿Hola? Estaba pensando en la multicine, no, yo no los conocí. No conocí los No, perdón. multicine. ¿Usted fue alguna vez al Hoyts de la Reina? Antiguamente Hoyts, hoy Cinépolis. Sí, pues sí, Ya, eso es obvio. un multicine porque hay cantidad de salas. Claro, hoy día No le todos llaman los Cineplex, creo. Pero algo. no todos los cines tienen más de una sala. No, pues antiguamente no. No, porque si en Las antes Condes no, tenía pues era una. Una para super entenderlo. Una super sala. elegante, con salón Ya. de estar, weón. y- Había un tipo más elegante que Ah. tú que con una linterna te llevaba a tu asiento. Maestro, Matías. el Gran Palace, uno entraba Como y el Cine había Mayo. una fuente dentro del cine Sí. con peces así, de color. Ah, pero de alta alcurnia entonces. Sí. Yo conocí el O cine sea, Mayo. estaba ¿no? en Huérfanos con Amonate, maestro, Sí. pero ¿dónde estaban los cines antes? Pero, sí, pues el Lido, el Rex. El Rex. El Rex, con Favorito, grande el Rex. grande el Rex, weón. Sí, weón. Puta, qué época. El Windsor, ahí vi Star Wars por primera vez. ¿Y el nunca se cine me va a olvidar. Mayo, no? ¿Ah? No, ¿el cine Mayo no cuenta? Cine Mayo. Maestro, dan puras weas eróticas desde que tengo memoria, weón. Ah, Te iba a ver porno. No, lo que pasa es que al lado donde está esa galería, donde está, no sé si está todavía, no tengo Pero es idea. un antro, weón, con todo el respeto de En, los que en el tengan segundo tienda ahí. piso de esa galería había una Hay joyería. segundo piso en esa galería. Sí, po, Sí, pues sí, es po. como uno. Ya. Había una joyería bien antigua y donde mi madre iba con el tema del oro para los anillos y para todo. po. ¿Ya? Por eso conocía que estaba el cine Mayo y al lado hay una tienda de guagua. De carretos de guagua. Tenía sentido en todo Un caso. pequeño Matías. Ámsterdam. Pequeño maestro. Ámsterdam, ya. Hoy día vamos a hacer un capítulo especial. En los anteriores hablamos de Alien Earth, Claro, hablamos de los estrenos. hablamos de los estrenos, hemos hablado de muchas películas y también hicimos por ahí Peacemaker como serie. Sin embargo, hoy día, para este 18, vamos a hacer un ejercicio distinto. Ujú. Propuesto por Juan Andrés Alfate, que piensa que deberíamos hablar un poco de las películas que han marcado nuestra vida Claro. o que generaron un cambio o nos ayudaron a entender un poco en el momento en el que estábamos en la vida. Yo creo que el cine Exacto. tiene esa cualidad única que a veces como hay personas que llega un libro en un momento determinado de la vida, también aparece una película para hacerte entender muchas veces las cosas que a ti mismo te están ocurriendo. Claro, entre otras cosas, las películas cuentan historias, esas historias a veces resuenan con las tuyas propias y la solución que tú aún no encuentras, la película te la da. O sea, es como que ordena un laberinto Claro. y te da distintos tipos de salidas o nuevas entradas y uno puede ordenar esa información e incorporarla casi como un proceso de sanación, las películas a veces. Cineterapia, maestro. Cineterapia. Hoy día también vamos a hablar una que me haya marcado a mí, una que haya marcado a Juan Andrés y también una que haya marcado a Matías. ¿Le gustaría abrir los fuegos, maestro? ¿Le gustaría ser usted quien abra los fuegos o lo hace Matías? Matías, estoy intrigado. ¿Por qué está intrigado? Porque no conocía la película. No. O Ay. capaz que sí, pero no me suena cuando usted me la mencionó y no le Puede, pregunté puede más. ser porque yo intenté hacer memoria como para ver de dónde la había captado yo. ¿Mm? ¿Ya? Y estoy casi seguro que tiene que haber sido después de tu recomendación, tiempo atrás, ¿Mm? de The King of Thorns. Ya, perfecto. ¿Ya? Sí. Y de ahí empecé como a buscar peliculitas de animación y Así de cosas. una estética muy rica, todo. Sí. Y justamente eso, si quieren que yo abra los fuegos, no tengo ningún problema. ¿Hace cuántos años viste esta película, Matías? ¿O hace cuánto, en qué minuto llegó? Esta película es del año 2006. Ya. ¿Ya? Entendiendo que yo soy del 94. ¿ya? Ujú. Yo tenía de un 12 man- años. Y viene de un manga que es del 94. ¿Ya? Para que se entienda un poco. Perfecto. Pero O fue sea, cuando yo tenía el manga y como- tú nacieron al mismo tiempo y ahora la película se reencuentra contigo. Exactamente. Y de hecho tiene mucho que ver porque, claro, yo tenía 12 años, o sea, las edades mías son distintas a las de ustedes, porque soy un poco más joven yo nomás, ¿cachai? Tengo menos experiencia, como dirían por ahí. ¿No Ok. es cierto? Te vamos a pagar Ya vamos a en eso, empezar a güey. pagar con eso, Matías. porque Ya, no, ok. perdón. si la perdón, necesita. Perdón. Bueno, Pinches igual, Matías, se puede pinchar. Oye, la gente, siento que nos vamos en vivo, pueden colocar, comentar ¿Cuál es su película? y obviamente hablar de cuál es la película y por qué le cambió la vida, digamos, o por qué llegó en el momento justo, en su Incluso momento. yo te diría que uno tiene sus películas, pero también hay películas que son a nivel familiar. Por ejemplo, en mi familia, las películas como de la familia, o sea, que podríamos ver todos en el núcleo familiar, es Cantinflas. Ok, sí, ¿Cachai? Como que hay un cosas... sabio Cantinflas. Un sabio, pero yo no te podría decir que mi película favorita de la vida o la que me cambió alguna web es una película Cantinflas. Ok, A pesar de que sí aprendí muchas cosas con ellas, por ¿cachai? cierto. en el caso de mi familia sería Orgullo y Prejuicio de mi madre, que la ve, pero cada vez que puede, en fin. No, Ahora que la ok. reestrenaron No, en el cine más Llenaste. encima. Ok, Muy bien, me está imagino bien. que la invitó ya al cine, Matías. Están los... Sí, pero no quiso. Bueno, Gran escritura. Ah, sí, Ahí por tiene la supuesto. película. No, sí sé cuál es. Ya, perfecto. The Concrete.
De Ya. hecho, sí, aquí Salfa me puede ayudar porque yo con el japonés no me llevo tan bien. Pero Ya. si no me equivoco, eso es una mala pronunciación de una palabra que tiene que ver con el adoquín, como con el cemento, con el muro de cemento ¿Ya? en japonés. Como que es una mala pronunciación, como un chabaquismo Perfecto. en el japonés. Ajá. ¿De qué va esta película? Ya lo dije un poco los años. Va justamente de esos dos huérfanos que están en pantalla, Ujú. ¿ya? Que uno es blanco y otro es negro, así se llaman. Ah, Ya. ese es su nombre. Kuro y Shiro, que era que ahí nuevamente Salfa ayudándome En con japonés. la... Kuro es negro, maestro. Kuro es Exacto. negro. Como Kuro-chan, el gato negro de la serie. Y ahí está bueno, puse también el manga donde viene, la fotito, Oh, ya, para que el se sepa. dibujo, weón. Pero Sí. para que se entienda un Acuarelado. poco de qué va la historia, en verdad, son estos dos huérfanos que están ahí en pantalla, que viven en esta ciudad, la ciudad de oro, que se le dice. Imagínate que es una ciudad que ya está en una decadencia muy grande. Fue una gran metrópolis en su momento, todo era luz, bohemia por todos lados. Y el paso del tiempo hizo que esta ciudad empezara a decaer, llegaran las mafias, llegaran los grupos. Y estos cabros están huérfanos en esta ciudad, muy distintos uno del otro, por eso también los nombres. Ellos se denominan los gatos y como que ellos quieren defender su ciudad de todos estos grupos malos que están llegando. Ellos en el fondo son amigos. Sí, o sea, ya en un punto ya son como hermanos entre ellos. Claro. ¿Ya? Y claro, yo puse un poco la estética. Esas son fotos obviamente sacadas del frame de la peli, para que La se vea un raja poco la el película, dibujo que tiene, que a pesar de que yo diría el dibujo de los personajes es muy básico, creo que la película con eso no necesita nada más. Ya no tiene por qué poner tanto detalle a los personajes, que tanto centro en los ojos, que no importa. Mm. Hay Y otra imagen. esta ciudad juega un rol fundamental en la historia. Sí, porque es donde sucede toda la acción, o sea, no se sale de la ciudad. Es como, primero, imagínate que estos chicos iniciaron toda su vida en una ciudad que era toda tranquila, muy linda, no sé qué, y llega un punto en que es, literalmente, ya es un nido de criminales, los yakuza están metidos, bandas de afuera, gente que quiere destruir mucha parte emblemática de la ciudad para construir nuevas industrias. Ujú. Ese hecho es el reloj, es como el gran reloj y aparece ahí, ese es Shiva, ¿no? Ganesh. 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 Y Claro, sale, el hijo menor de Chiva. Sí. y sale ahí de todo esto. Grande ¿Qué, Ganesh. qué es lo que pasa un poco? Y acá la película habla sobre todo de la relación que tienen estos dos personajes. ¿Ya? Porque Kuro, ¿no es cierto? Él es el más grande. Quiere él directamente como defender a toda costa. Es agresivo, es pandillero. Es bien marcado. Pero por otro lado, Chiro es como mucho más chiquitito él. Todavía es muy soñador. Está conectado. Todavía no lo han quebrado. Exactamente. Y por eso se habla un poco, bueno, y la referencia es clara con el yin y el yang, ¿no es cierto? Estos dos personajes. Pensaba lo que- mismo, absolutamente. Exacto. Entonces, aquí todo el tema es que hay una frase muy linda que dice justamente, dice Chiro, que yo tengo todos los tornillos que le faltan a Kuro. ¿Cachai? Como esa conexión de, está bien que tú seas el maduro, el que es la pelea, el que me está cuidando y todo, pero en realidad ambos nos estamos cuidando porque esa parte que te falta a ti, como de conexión espiritual, de tener un poco de imaginación de un niño, porque no estamos hablando de chicos que son de 12, 13 años, o sea, están muy chiquititos. Claro, el grande parece estar sometido a las circunstancias malignas del Exacto. entorno y el otro es como todavía podemos hacer algo y disfrutémoslo pese a todo. Entonces, la peli habla justo de eso, de cómo poder aceptar esa parte que uno de repente deja de lado. Como, ¿es necesario que yo viva solamente del lado donde está el foco de la luz? ¿Y tengo que dejar de lado todo lo malo? ¿No pueden convivir? ¿No pueden ser dos en uno? Y sobre todo desde el punto de vista de niños. En el adulto es un poco más difícil tener esta conversa, pero para cabros chicos que todavía no tienen ese contexto, no tienen como la frialdad que el mundo te genera cuando tú ya empiezas a crecer, ellos se enfrentan con todo eso. Porque en el fondo es como, quiero protegerte, tengo que pelearla con todo. Llega un punto en que los separa, las fuerzas policiales dicen, no, hay que meter a este cabro, hay que salvarlo de este otro que es terriblemente agresivo, de las batallas, las peleas. De hecho, la película no tiene tampoco ese filtro de decir, ¿sabes que hay un momento en que apuñalan al cabro chico? Literalmente. Ujú. Y la película te lo muestra como esto. Así es de violencia, así, la violencia de esta ciudad. Ni los chicos se salvan, los separan a ellos, empiezan a tener cada uno como esa falta del otro. Llega un punto en que, no sé, Chiro lo tienen encerrado, los policías, hay como el tema infantil, digamos, lo tienen ahí en una escuela, pintando no sé qué. Kuro, por el otro lado, todavía perdido por las calles. Como que se exacerba los rasgos de cada uno. Perfecto. Y cómo se van perdiendo en eso. Y de hecho, ese personaje que sale ahí en pantalla es el Minotauro. Esta película es bien curioso porque, a pesar de que tiene como la rama principal de la historia de los chicos, igual se bifurca un poco. Y hay mucho del tema esotérico y del tema como astrológico. Porque habla, por ejemplo, de los nacimientos, de que, tu hijo va a nacer en tal mes, Saturno.
Y lo dice, de hecho, lo Bueno, dice. Saturno, muy bien. Y ahí tienen al Minotauro, que de hecho es una representación ya de más acérrima a lo que sería Kuro a su 100% negro, que es como full negro. ¿Ya? Así sería el hecho, y cómo es de violento, cómo se disuelve Sí. todo. Es interesante, ¿ah? Porque la mitología de Asterión, que es el verdadero nombre del Minotauro, sí que es uno de los hijos del rey Minos, producto de una maldición, es que él lo encierran en un laberinto y le tiran personas para que se pierdan y él que no tiene un vínculo relacional claro con las cosas vivas, ¿Ya? menos con las personas donde él no tiene claro lo que es, las mata. Entonces es lo que te dice que en el laberinto de toda alma humana existe un monstruo que si tú indagas demasiado sin los cuidados o las antorchas respectivas que guíen tu camino, el monstruo que todos tenemos dentro te puede matar. Qué buena, weón. ¿Cachai? Entonces es bien interesante, digamos, el llamado. ¿En qué momento? Que se entiende que esto es un espacio personal y cultural, ¿ah? Esto que Por estamos Sí, hablando. supuesto. totalmente, ¿En qué totalmente. momento de tu vida viste esta película? ¿Qué estaba pasándote que la historia o lo que nos acabáis de relatar penetra para que la elijas como una película que te marcó, las películas de tu vida? Incluso, déjame preguntarte, ¿qué significa esta película para ti y de qué forma la envuelves para regalársela a otro? Hubo un momento, es súper personal este tema, pero lo voy a hacer súper livianito, para que Ujú. no me metan en detalle. Un momento de harto conflicto en mi familia, creo que hasta el día de hoy igual existe, pero hubo un momento, y sobre todo cuando una personalidad como la mía, que en su momento era muy fuerte, ¿ya? No quería nada más de lo que está entre las cuatro paredes de mi casa. Había mucho roce, sobre todo con mi madre, y había esa pelea constante de decir como, ¿qué predomina más? ¿Qué gana más? Es como yo querer hacer de un conflicto, es como tengo yo la razón, la tiene ella, ¿qué pasa acá? ¿Tengo que dar mi brazo a torcer? ¿Tengo que irme para otro lado? ¿O tengo que poner aquí el pie firme acá y no soltarla más? Estaba con esa como ambigüedad, ese Mm. punto de decir como, ¿qué hago? Claro. ¿Cachai? Tengo que decir estas dos. Y de repente, esta película aparece como que te pone en la palestra, por lo menos a mí, de decir, ¿sabes qué? No tenéis por qué elegir uno del otro. Mm. Puede llegar a un punto medio. ¿Cachai? Podéis buscar el equilibrio entre lo malo y lo bueno, entre lo negro y lo blanco. Y hasta el día de hoy ha sido siempre como mi bandera, digamos, Claro. así he afrontado todas las cosas, como ya viene esto, pero no veas siempre el vaso medio vacío, medio lleno. Ve el vaso con lo que es. Que Mm. te quede espacio para algo más o que le sobre otro poquito de otro lado. O sea, hay más de un punto de vista y no tiene que ser 100% para izquierda o para derecha. Claro. O sea, es muy claro, pero en realidad en todo conflicto familiar se da porque alguien quiere imponer, ya sea porque cree que tiene la razón Sí. o porque cree que es lo que necesita. Denme esto, denme tranquilidad, denme cumpleaños, weón, denme lo que sea. Y los otros no quieren, no pueden, no es el momento. Y en realidad no es ni malo ni bueno. La gente es distinta y hay que encontrar los espacios en donde los otros puedan ser respetando a los que tienen al entorno, digamos, Claro. pero sin dejar de ser ellos, po, porque si no, no se puede. Entonces, esas son las peleas, es chocar con lo que pasa que a ti no te gusta que pase nomás, pero es lo que quizás el otro es su expresión y es su requerimiento. Esta película, ¿cuántas veces la has visto, Matías? Porque, Yo siempre he dicho que no soy mucho de repetirme no, películas. exactamente, por lo Pero mismo esta te yo lo... la tengo, yo por lo menos unas 10 veces te digo que la he visto. Mm. Y la tengo en mi mente así repetida, repetida, repetida. Y por ejemplo, cuando uno se repite una película, no sé si a todos les pasa, pero a veces vaya a buscar reencontrarte con algo como un lugar seguro. Eh, la vaya a visitar cuando te sentís mal, cuando te sentís bien, No, cuando la querés compartir con mm, alguien. o sea, bueno, en este momento es compartirla, porque no sé si mucha gente la conocía. Mm. Igual está como media perdidita, porque de hecho quien es el director no es japonés. Mm. Es de Los Ángeles, pero que se crió en Japón. Ah, perfecto. Dato interesante, nada más. Pero yo creo que la veo netamente por el hecho de recordar lo que fue, como para mí en ese momento, de la construcción que me ayudó a hacer. ¿Cachai? Claro, y como te decía, si se la pasáis a alguien, ¿qué le decís? Vela porque... Yo creo que ayuda a entender sobre todo la visión que puede tener un padre, una madre de un hijo cuando llega ese conflicto, porque yo siento que hay una edad en que está como en la edad del pavo, Mm. Sí. como los 15, 16 es una edad súper complicada porque se empieza a formar el carácter del hijo Mm. o de la hija, en este caso, da lo mismo. Entonces yo creo que también ayuda a entender que no tenéis por qué empujarlo a ciertos lados. Po.
Como, no, sabes que tienes que ser así, así. Lo mismo que pasa con el hecho de restringirle muchas cosas a los hijos. Decirle, no, sabes que el alcohol es malísimo. No lo... Hay otras maneras de hablar esas cosas. ¿Cachai? No tiene por qué ser todo malo, malo, malo. Explícale lo que es, muéstrale eso y dile dónde tienes que tener cuidado. Entonces, esta peli sirve para entenderte a ti y para que los padres también, y yo creo que es súper difícil, también logren entender a ese adolescente que está pasando por eso, que le están mostrando un mundo gigantesco de infinitos sabores. Dile los que son dulces, que son salados y anda jugando ahí entre medio. Sí, claro, cuando un adolescente, como dice la palabra, adolece, pues es una etapa de conflictos personales que trata de encontrar respuestas y como suele no encontrarla porque está en un proceso de rebelión, porque si no se rebelara un adolescente, no podría decir esto es mío, sino Claro. esto es lo que me dijeron, esto es lo que me enseñaron, esto es lo que me impusieron. ¿Qué soy yo? Entonces, ¿cuál es lo mío? Soy un heredero de las costumbres ajenas nomás. Entonces, el hecho de rebelarse, el acto en sí mismo implica ir al choque con un montón de cosas, para probar, po. Es meter los dedos en el enchufe de una guagua. Es como me dicen que no, ahora sí que lo hago, ¿por qué no? A ver qué pasa. Entonces, es importante en esa etapa que un papá deje que exista la batalla para él, po. ¿Tú que la habías visto, te hace juego lo que te dicen, lo que dice No la Matías? recuerdo mucho, ¿Ya? porque es una época en donde veía mucho anime y obviamente iba juntando trozos interesantes y estilos de distintas cosas. Ahora, este director que participó, además de Animatrix, está, De René claro, Matrix, ¿o ¿no? claro, no sé si también participó en Gotham City, también donde hicieron como una especie de idea o estilo similar, que creo que está en la primera historia, Ujú. pero del universo de Batman. Claro, pues lo que siempre suele hablar este director es como voy a escuchar distintas historias, lo que hacía Weapons. Voy a contar sobre una misma cosa, Claro. distintas versiones. Entonces, lo que dice Matías es sumamente cierto. Es como aquí está pasando algo, pero depende a quién le preguntes, te va a contar una historia distinta, que Exacto. tiene que ver con lo que le está pasando a él, respecto a lo que lo rodea. Qué buena la weá. Sí, pues, entonces es potentísimo. ¿Usted, Matías, eran los dos personajes? ¿Sentía Es en que, los del Yin y el Yang sentía identificación? es que es interesante ese punto porque creo que al principio uno se puede identificar más con uno que con el otro, pero después te das cuenta que en verdad ambos son la mitad de un mismo. Claro. Sin uno no existe el otro. Claro, el yin y el yang se conoce Exacto. como opuestos complementarios. Opuestos complementarios. Sí. Que para mí cuando era chico era el logo de Goro, maestro, nomás de Mortal Kombat. Lamentablemente así lo conocí. Maestros. Pero ¿para qué lo voy a mentir? Bueno, cada uno llega a lo mismo A lo por mismo como distintas puede, por formas, distintas maestro. celdas. ¿La puedes buscar en IMDb? Veamos qué nota tiene. Ok, Como una buena interesante, claro. porque, insisto, son películas que son importantes para nosotros. No es que Claro. sean las mejores películas de tu vida, ¿cachai? Claro, es que, ya, ok. Me parece interesante. Claro, lo que pasa es que eh, este ejercicio que uno hace ¿Mm? cuando uno le ve una nota, está viendo la propuesta fílmica, ¿ok? Pero cuando te la pasa a alguien, cuando por ejemplo tu mamá te dice así, vi una película que me encantó, me gustaría que la viera y creo que te está pasando un mensaje de ella a través de una película. Entonces eso no se le puede poner nota. No, pero sin embargo deberían estar esas dos cosas detrás de una calificación. Claro, pero no se puede, porque hay tantas notas como lo que estamos hablando, como personas hay. Entonces la película como propuesta tiene una nota, pero pasada por esta persona tiene otro tipo de calificación. Y es ahí cuando no puede tener nota, porque ponerle nota a una película, que ya es incorrecto dentro de todo, es ponerle un precio y, obviamente, como decía el viejo filósofo, lo que no tiene precio tiene un valor. Claro. Las cosas que tienen valor no les puedes poner un precio, porque tienen una validez que va por otros lados circundantes al objeto. Qué lindo, maestro. ¿La vemos igual? Macho, ya la cagó, sí, dale. Ya le tiramos. Ya. La cagó. ¿Cuánto tiene? 7.5. 7.5. Maestro, buena. Bien, Es una talla, por si acaso, me maestro. gustó. Está bien, 7.5 está bien, ¿o no, Si maestro? uno puede leer 7.5 es una muy buena película. Qué bonito el afiche, weón. Ese sobre todo, donde se alcanza a ver como la ciudad. Mm. El arte es muy bonito. El arte es muy Sí, bonito. es llamativo lo de los personajes, el dibujo de los personajes en comparación al mundo donde se mueven. Está bueno, me gustó. Sí, no, película un poco.
Ahí está. Peliculón. ¿Cuánto dura? ¿Es cortita? No, dura casi 2 horas, 1 hora 50. 1 hora 56. Sí, Entonces, sí. yo pensé que era No, es larguita, larguita. 1 hora 6. Pero Entonces, no se hace pesada, ¿eh? Para nada. no, entonces, maestro, usted, su tesoro fílmico que hoy día comparte es esta cinta de anime, donde ya dejó en claro que, qué sonidos de gong uno puede encontrar acá, weón, para que vibre tu corazón en resonancia. Está Así bonito, es. maestro. Muchas gracias. Muy lindo, Qué bueno Pablo. que le haya gustado. Me encantó. De hecho, Vamos. la voy a ver. Está muy bien. ¿Sí? Yo la voy a ver, sí. Ojalá que me ayude, sí. Le voy a pedir al maestro que la baje o la deje bajando cuando nosotros vamos a la oficina, deja acá el Maestro, computador lo puedo prendido dejar al tiro bajando para acá en el películas. computador. Ya. Juan Andrés Alpade. No, maestro, del último que sé que estoy intrigado porque lo que le hizo a Bacro fue como una entrevista. A mí me gustaría dejarlo hablar. ¿A quién? A usted, po. Ah, Porque yo creo que en vez de buscarlo por otro, diga todo lo que tiene que decir. sí, lo que pasa es que me saltaron dudas inevitables de... Pero yo creo que en este Pero es caso, lógico en creo todo yo, caso. pero ni idea, pero porque aquí todo es válido, es como las preguntas al final del recorrido. Entonces, paséenos por donde usted quiera y luego les hago las preguntas. Bien, maestro. Voy yo entonces. Ujú. Ya. Yo creo que muchas personas podrían extrañarse de la película que voy a nombrar. Em, Debo haber visto un año después de que se estrenó, más o menos. Ajá. Eh, no recuerdo que se estrenara en cine en Chile, para nada. Sí, yo la vi y la tuve que hacer la crítica porque se estrenó en cine. No recordaba. No, O son películas seguramente que... estuvo un puro fin de semana. Claro, es probable. Como muchas películas pasa, bueno. La vi porque la compré en formato físico, ni siquiera la arrendé. Me la topé en un Blockbuster. Pero la compraste después de verla porque te gustó mucho. No, la compré antes de verla. ¿Me estás jugando? ¿Y por No. qué? Ay, Porque ¿cómo? vi ¿Y el esa afiche. magia? ¿Tenemos el afiche? ¿Esa magia, Vi weón? el afiche y dije, weón, ¿qué es esto? Muy buena esta película. Primero dije, Adam Sandler. Ah, esta va a ser huevo. Mm, La primera que pensé. mm. Emily Watson. Mira. Sí, po. Seymour Philip Hoffman. Silly Hoffman. Crack, po, weón. Ya Sí, lo he po. visto en otras películas y dije, ya, weón. Y no era cara. Por decirte, si una película en esa época valía 18 lucas, esta Ujú. valía 7.990. Maestro, es como llévensela por favor. Exacto. Y como me gustó mucho el afiche, y era una edición que lamentablemente me la robaron, que venía con 2 discos, incluso venía con extra, weón. Súper raro, o sea, no tan raro, porque Paul Thomas Anderson también tiene otras películas en las cuales, como Boogie Nights, que tiene una edición especial con un montón de extras y documentales. Bueno, Mm. yo ya había visto Boogie Nights, no recuerdo si había visto Magnolia. Que Ujú. esta sería la tercera película de Paul Thomas Anderson. Boogie Nights me ha gustado muchísimo. Y me topo con la película, veo el nombre del director, era barata, Adam Sandler, la compré. Mm. El momento que la compré, entendía que lo que te estaban vendiendo era una película, una comedia romántica. Mm. ¿Ya? Uno que entiende una Ujú. comedia romántica, American Pie, weón. Weón, incluso Super Cool, weón. O sea, una comedia romántica. Otra comedia romántica más. Ujú. Claro, Adam Sandler, pues, weón. Por eso llega al formato físico así. Compro la película, llego a mi casa, la veo. Yo tenía 21 años, 20, por ahí, no he tenido más. Me pilló en un momento bien especial de mi vida, porque de hecho hay una cosa que dice Paul Thomas Anderson que tiene que ver con esta película. Esta película es romántica, dentro de todo, es una comedia romántica, se quería entender así, aunque no tiene nada que ver con la comedia romántica que tú podrías estar esperando, en la cual los personajes se enamoran. Acá hay un personaje que está siempre enamorado. Y eso es súper extraño porque es como un recoveco dentro de una historia, de la historia de tu vida posiblemente. Mm. Paul Thomas Anderson también decía que el amor es lo que sucede cuando vaya a comprar el postre. ¿Ya? Y esa era una época en la cual yo no sé si estaba queriéndome enamorar, pero estaba pasando por un nivel de enamoramiento mayor, que yo creo que ya estaba siendo un poco problemático. Me estaba teniendo problemas, ¿cachai? Cuando digo eso no me refiero como acoso, me refiero a muchas cosas, enamoramiento incluso de ciertas películas, de ciertos directores, de ciertas personas, de personas Ujú. con las que no quería estar. Y aparece esta película y trae con ella algo que yo hasta ese momento había logrado, creo yo, esconder muy bien en mi etapa universitaria, que era la vergüenza. ¿Cachai? Soy muy vergonzoso. Yo creo que nadie lo cree, me tiene sin cuidado si lo creen o no, pero es la verdad. Uno aprende a armarse un papel, que es lo mismo que hace el personaje de Adam Sandler, que se llama Barry Egan, si no me equivoco el apellido, en la película. Tú lo ves con un traje azul y ese traje azul es el disfraz, pues, weón.
El disfraz que tiene que ponerse frente al mundo para poder esconder finalmente lo que no quieres que los otros vean, porque posiblemente en gran parte de tu vida, o en momentos importantes, sentiste dañado por esas personas. Sí, pues él se quiere siempre ver como una persona funcional. Exacto. De Está hecho, normal. Barry, trabaja como independiente, así como empresario, chiquitito obviamente, vende como weas de casa, por lo que se entiende en la película. Tiene esta relación bien tóxica con sus 7 hermanas, en las cuales él llega y lo tratan de gay y todo, y él se tiene que quedar callado y como comérsela, Mm. y termina rompiendo una ventana. O sea, tiene unos arranques de ira que están fuera de lo que él quiere mostrar, que yo creo que es lo que nos pasa a todos muchas veces. Mm. Sobre todo era una época en la cual yo era mucho menos expresivo. Por ejemplo, yo hoy día, si me pasa una weá, la digo al tiro. En esa época no lo decía. Me sentí muy identificado al personaje de Barry. Además, hay un juego con la música de la película, en los distintos momentos, en las distintas emociones por las que pasa el personaje, en la cual yo te diría que, viéndola hoy, 23 años después, esta película con Okanesa, para los que no sepan, es la mejor manera que he visto en el cine de mostrar ansiedad. O sea, hay una escena. ¿Te puedes tirar el apoyo, Matías? Hay una escena, esa específicamente, cuando Barry habla con el marido, una de sus hermanas, Mm. y el weón le está preguntando porque tiene una duda médica y el otro le dice que él es dentista. Esta película es muy cómica, creo yo, desde el punto de vista de lo que puede considerar gracioso por Thomas Anderson. Y en esa escena, el sonido de la música que está al fondo es lo más cercano a la ansiedad, porque te estáis poniendo, logra ponerte ansioso con el protagonista. Lo que logra en esta película, que a mí me parece que es notable, y lo que más me pegó, y lo que me sigue pegando hoy día, es que lográis transformarte en el protagonista en la película, en lugar de observar cómo un montón de hechos afectan la vida del protagonista. Mm. Es un ejercicio muy difícil, cinematográfico, creo yo, o artístico, porque una cosa es empatizar y otra cosa es, bueno, soy yo. Eh, yo no sabía en ese momento, bueno, Matías sigue insistiendo que tengo ansiedad, yo digo que no, pero posiblemente sea verdad, que se representaba así, que se podía representar así, y que además que alguien te podía hacer sentir así. Mm. También aprendí esta película, eh, que tiene, en trama es muy simple, Barry es un desadaptado, tiene su negocio, eh, es un hombre muy frustrado, de hecho en la escena inicial de la película en la cual él ve un choque, aparece esta, no sé si es un piano, es un órgano creo yo la palabra precisa, un órgano que cuando lo ve se lo lleva y lo esconde, representando toda la frustración posiblemente de lo que quería haber sido, o lo que le hubiese gustado posiblemente haber tocado un instrumento que no lo hizo, Mm. porque todas las situaciones de su vida lo fueron llevando a que esas cosas no ocurrieran. En el fondo tiene eso de posponerse, algo que yo he hecho en gran parte de mi vida, en muchas decisiones que he tomado, incluso profesionales. Em, la película se trata de Barry, un desadaptado, tiene 7 hermanas, le hace la vida imposible y lo wean que era gay, que le decían que era gay cuando chico y todo. Lo pone muy nervioso. Se nota que es muy extraño porque la familia quería ser un lugar de confort, De refugio. de Vale. refugio, termina siendo el lugar donde tiene que actuar más y donde menos cómodo está y donde más ansiedad se le genera. Dentro de todo eso, él hace llamadas a estos números eróticos, ¿cachai? Y toda la wea. Sí. Y a través de eso aparece un empresario igual que él. Es súper cuático porque es como que el héroe y el villano van del mismo lado, que es Philip Seymour Hoffman, en un papelazo, weón. Papelazo así, pero tú decís, weón, ¿qué onda? Y lo quiere tratar de estafar porque tiene el número de su tarjeta de crédito y lo empieza a llamar para acosarlo. Al mismo tiempo, su hermana Claro, cae como una estafa. cae como Con una estos estafa. números Claro, y lo eróticos. empiezan a llamar y él, en lugar de escaparse de la estafa, decide encararla. Que pareciera que es algo que el personaje nunca hace, ni siquiera con su círculo más cercano, sino que es capaz de encarar a los que están fuera o los que él cree que le pueden hacer daño. Claro, porque él dentro de su círculo con estas hermanas que lo juegan todo el día, es como que no puede ser hombre. Y no puede ser él tampoco. Llega y ¿por qué anda con ese traje? O sea, todo es cuestionamientos. Nada de lo que él pueda hacer lo va a poder hacer con cierta libertad. Por eso toma el órgano, se lo lleva. Por eso hace tantas cosas en la película que algunas, como lo hace Paul Thomas Anderson, quedan ahí nomás. Es como te mostré ese pequeño espacio del personaje y déjalo ahí. Mm. No trates de buscarle ni de juntar. No todas las películas son así. Además, bueno, le presentan a Emily Watson, una de su hermana, Mm. y en el fondo Claro, le hace engancho. le hace engancho con ella, pero tú la primera escena lo notáis como, puta, qué tierno, igual lo quieren. Y después te das cuenta que no, que la hermana en el fondo dijo, busqué una buena tan desadaptada como este buena, si por fin logramos que este buen sea algo, o logre algo de lo que nosotros queremos para él. Mm. Que me parece que un punto culminante. Sin embargo, él, no sé si la palabra se enamoran rápidamente los dos. De hecho, te diría que el amor pasa a segundo plano, porque las escenas en las que están juntos no son escenas amorosas, románticas.
ni mucho menos. Te diría que él pasa más enamorado del hecho de poder enamorarse de ella Exacto, sí. que realmente que sea un amor real o que sea un amor de esos que no se puede separar. Claro, él ve una puerta de salida con ella. Platónico. Ahí está el supermercado. Los triunfos o éxitos de este hombre, que son su pequeña empresa, darse cuenta, por ejemplo, que esto es una historia real, que cuando tú juntáis y compráis los yogurt o los chandel, por la guay que sea, que están participando para que tú tengáis millas de vuelo, él se da cuenta que hay un pequeño vacío legal en esto, por lo cual empieza a comprar todos los que puede para poder tener un montón de millas y si quiere puede recorrer el mundo. Esas son las obsesiones de un personaje que es súper errático, Mm. ¿cachai? Y que no le resulta, Y nunca que nada le resulta. nunca nada le resulta, aunque sí logra, que es súper llamativo, tener un negocio que sea estable. Mm. Tiene empleados, ¿cachai? O sea, es llamativo que como que Claro. fallan unas pero logra otras que son bastante difíciles. Claro, ahora es raro, me acuerdo que él tenía una empresa de colchones o Es como de no. cosas de casa, tenía unas weas que eran como unos sopapos con unas De weas. veras, claro, que era como todo lo que llena un hogar, weón, que él no tiene dónde ocuparlo. Pero está esa idea, mucho me acuerdo de la película, de que él cuando cree que atinó con algo, Sí, que a nadie más se le ocurrió, puta, menos mal que este tiempo solo conmigo me permite pero que choca. Después le dice, no, es que en realidad la letra chica dice que no es así. Es, weón, completamente le dan un portazo en la cara que en realidad, weón, nada que se te ocurre va a resultarte. Es como... exacto. Entonces parecía que lo único que le iba a resultar era el amor, po. O esta sensación de embriaguez de amor, de estar enamorado. Por eso el nombre en inglés Punch Drunk Love, en español se llama Embriagado de Amor, creo. En ¿Mm? España le he puesto un nombre Embriagado de amor. posiblemente nada que ver. Me enamoré, una wea así. Y claro, bueno, pasáis por todas estas emociones. Es una película de 90 minutos, 88 minutos por ahí. Y vais acompañando el recorrido de este personaje que en un minuto, todas las cosas que te molestan de él, que esto también es un ejercicio muy, muy llamativo, ya dejan de importar. Y hay un minuto en la película, te diría que en el último tercio, donde pase lo que pase, porque hay un montón de situaciones como le gusta al director que son sacadas, po, weón, violentas, con ataques. Queréis que lo logre. Mm. A pesar de que tengáis un montón de sentimientos encontrados respecto a la personalidad de un protagonista que por esos años no eran así, po, weón. Mm. El protagonista tenía que tener incluso un valor, tenía que ser incluso mucho más masculino. Siendo que Adam Sandler no lo es, incluso el traje azul representa un poco cómo se siente él. Cuando tú dices en inglés I don't feel blue, cuando tú te sentís azul es como te sentís cómo se siente el personaje. Mm. Y viaja a Hawái Emily Watson, él la sigue, está la escena del beso que veíamos anteriormente, donde ellos están en el oscuro, pero sin embargo toda la luz está detrás, ¿cachai? Ujú. En una hermosa forma de mostrar muchas veces cómo se vive el amor. Mm. Y creo que esta película me marca, me gusta mucho. La vi, si no me equivoco, a fines del año pasado, la última vez que la vi. Por desgracia me robaron el DVD. Mm. Eh, y sigo encontrando, o me sigo encontrando, o me vuelvo a ver en esa época, y hoy día ya no me molesta. Pero en ese minuto Mm. era bastante complejo porque el querer estar enamorado de algo, o a 10, 20 años, ya sea tu carrera, sea lo que te gustaría hacer en el futuro realmente, Ujú. sean las Totalmente, personas que claro. te rodean, o sea un amor de Una pareja. de una pareja, se sentían igual. Cuando tú vas ahí, me pasó en esa época, como por 3 parejas en muy poco tiempo, es porque no estaba enamorado de ninguna. Quería estar enamorado, ¿no? Esa enseñanza, que no está en ninguna comedia romántica, te diría que está en muy pocas películas, ese vacío del amor, es lo que a mí me parece que hace esta película única, increíble. Ujú. Me parece muy llamativo que muy poca gente la conozca. Paul Thomas Anderson decía, hasta hacer mi película, creo que hace 500 millones, tuvo a $500.000 de llegar a lo que gastó en el presupuesto. Sin embargo, mucha gente le sigue diciendo el tiempo que le parece una película increíble. Muchos críticos de cine le decían, bueno, lograste que por fin me caiga bien Adam Sandler, Mm. que venía a ser el señor Deeds. Adam Sandler, punto aparte. O sea, como decían por ahí, la película de cinearte de Adam Sandler. Mm. Sí, pues tiene varias. Sí, Y creo firmemente que es una película que la gente debería conocer. Creo que si la ves en distintos momentos de tu vida, va a lograr hacerte sentido. Y eso es súper importante porque eso es lo que hace una buena película. Cuando tú ves una película en el tiempo, años después, 20 y tantos, 23 años de esta película, y la volví a ver y decís, oh, que envejeció mal esta wea. No, no, en realidad nunca fue una buena película. A lo mejor te gustaba por otras razones, ¿cachai? Es como cuando yo de repente veo esta película estúpida Biodome, que me encanta, pero weón, es una mierda, y cada año envejece peor. Sin embargo, esta película, como te decía lo de la ansiedad, por ejemplo, me parece que sigue estando en un tono
y en un recoveco de la historia amorosa en las cuales el cine muchas veces no quiere entrar y sin embargo un director como este que venía de 2 éxitos decide hacer una película tan juega como esta con el protagonista más atípico que te va a tocar encontrar y posiblemente con las situaciones más atípicas, pero que finalmente cuando cierre la historia todo va a tener sentido. Mm. Mira, te tengo una pregunta personal, ¿Sí? ¿ah? Que, perdona que me meta ahí, No armé lo que pero dije, algo así la solté nomás. sí, pero es parte, digamos, de lo que queremos compartir ¿Mm? con la gente y cada uno pone sus límites. Esta película habla de hartas cosas Sí. y me doy cuenta de eso cuando la veo por primera vez en una privada de cine para luego escribir un ensayo en un periódico sobre esta cinta. Y me queda súper claro, obviamente por lo que me acabas de explicar, digamos, por qué te gusta, cómo te llega frente a estar enamorado y quizás no siempre poder llevarlo a cabo, Claro. y de cómo empezar a proyectarse y que no todo va a empezar a resultar en el orden o en la manera de las cosas como tú quisieras, digamos. Pero hay algo que es muy característico de esta película que inquieta mucho a quien la ve y que puede ser angustiante y descolocador. Y me llama la atención que no lo hayáis ¿Lo tocado. de los planos? No, por eso, es como que no está A ver. en tu psique, que es lo violento que es él. Ah, es que Que es una persona golpeadora con violencia que da miedo. Es una persona tímida, retraída, y cuando actúa con violencia aturde, golpea, hiere, hace promesas de destrucción. sí. Y me gustaría que me hablarais de eso porque me llama la atención de que no te hayas referido a eso y si las películas reparan, o te esto, si eso es algo que sigue en ti en la película o es algo que la película no alcanzó a hacer algo contigo con eso. Mira, qué bueno que lo tocaste. Cuando dijiste que vive siempre un monstruo dentro de cada uno por un laberinto, dije, bueno, la parte violenta de la película lo voy a citar cuando hablemos de esta película. Se me acaba de olvidar. Claro, Como estaba por mirando, eso noto claro. que lo estás evitando, Claro. Mira, no lo había pensado así, se lo estaba gritando. Sí creo. pero Mira, inconscientemente. por ejemplo, yo nunca en mi vida he golpeado un muro. He visto un montón de hueones hacerlo en ataques de ira y cosas de ese tipo. Nunca en mi Ujú, vida he golpeado algo cuando estoy enojado. Estoy enojado, hablo en voz alta. ujú, ¿Cachai? No, nunca agredo. No, no, nunca, por ejemplo, en mis colecciones de weá, nunca he tirado una taza al suelo cuando estoy enojado, ¿cachai? ujú, No, no me enojo nomás. Hablo en voz alta, puteo, digo puteo mucho, pero nunca tomo una actitud agresiva. Sin embargo, me quedo con la parte más de luz del personaje, porque creo que cuando he estado en los espacios oscuros, que no los uso de la misma manera, eh, nunca supe o nunca logré realmente entender, como decía ya antes, si es que uno libera al monstruo que vive en uno o eres capaz de mantenerlo todavía encerrado. ¿A qué me refiero con esto? Que los años posteriores a que lograra bajar el enamoramiento de mm, nada específico, mm, eh, sí empecé a hacer, o sí empecé a tener actitudes más agresivas, siempre verbalmente, mi agresividad puede ser, siempre es verbal, eh, y no iba midiendo o no me daba cuenta cómo iba creciendo. mm, Ahora que lo decís, lamentablemente, en esa época de crecimiento, que diría que ha sido un periodo de mi vida de un par de años, yo creo que la frustración en la vida, que es lo que le pasa al personaje principal, juega mucho. Cuando tú estás, cuando tú estás dentro de la frustración, que en alguna etapa a todo el mundo le pasa, puede ser profesional, amorosa, por la puedes leer por el lado que sea, es muy difícil salir de ahí. No te das cuenta incluso de lo frustrado que estáis, pero mm, estáis siempre enojados, weón, porque a pesar de que podéis dejar atrás esto que pasó, ese enojo como que se mantiene. mm, Me parece que eso también lo logra muy bien el director en esta película, que el enojo que te da el personaje lo arrastra de años. mm, Yo no siento arrastrar en el momento de esta película, tenía 20 años, todavía yo venía muy limpiecito, venía muy Disney, mm, de mi casa, de la gente con la que me rodeaba, ¿cachai? Eh, Creo también que la parte violenta del personaje de Sander, en el minuto que vi la película, me hizo mucho hincapié en que los personajes de Adam Sandler, en sus películas en general de comedia, eran así. Son, puta, te quiero, pero cuando el weón va y le saca la chucha a un weón, como po. Happy Gilmore, Claro, como entonces, Happy como... Gilmore, era como algo divertido. No me llamó la atención del personaje en ese minuto porque sentía que era como, ponle lo que hacís tú, vos, ¿cachai? mm, Visto ahora, como lo decís tú, claro, esto te tenía una conversación, podía abrir los ojos, darte cuenta de cómo está diseñado el personaje, que en realidad
esa violencia silenciosa, porque nunca daña a nadie, es tremendamente tóxica, porque en algún minuto, inevitablemente, eso tiene que salir, por algún lado. Y eso puede terminar siendo, si la película hubiésemos continuado viéndola después de los créditos, posiblemente una agresión a Emily Watson, no lo sé. Sí creo que hay y esto va a ser un poco extraño, pero el director logra algo súper raro, que logra como un equilibrio entre lo amoroso y lo violento que logra la película, que te ayuda o que te obliga como espectador a elegir si te querés quedar con lo violento que estáis viendo o si te querés quedar con el enamoramiento que tiene el personaje. Sin embargo, creo que ambas corrientes están equivocadas como lectura de un telespectador. El director puede poner los temas que quiera en el cine, eso es lo maravilloso que tiene, porque creo que esas cosas habitan en todo. Finalmente todo radica en tratar de hablar las cosas. Yo por eso digo que verbalizo todo, porque es mi manera de hablarlo sin hablarlo. En lugar de acumular, acumular, acumular y que termines siendo como Barry, que vaya a la casa de tu hermana, te agarren para el huevo con lo que te han hueado tu hermana siempre, y cuando te quedes sola caes mierda al ventanal de la cocina. Creo que es como que ahí está el problema. Hay en el personaje una cierta adicción a esos momentos violentos. Y yo no siento que en el desarrollo de mi vida yo tenga adicción a esos momentos, sino que siento que son los momentos en los que estallo y que necesito que salga, porque si no sale, posiblemente podría terminar con el personaje de Barry Egan. Bueno. Puta, creo que me explayé un poco, pero... No, pero está bien. Esa está es la bien. idea, maestro. Voy a decir una cosa acá que nunca digo. Yo muy pocas veces hablo como acabo de hablar. Muy pocas veces. Tú Yo me no sé. conocías hace millones de años. Ese, Con muy, Ese era el ejercicio. con muy poca gente hago estas cosas. Me parece, no porque crea que es peligroso, ni mucho menos. Es muy difícil que en las distancias para hacerlo. ¿Cachai? Sí, po. De hecho, de la última vez que nos juntamos en mi casa, ¿se acuerdan que nos juntamos los tres? Cuando estábamos medio copeteados y vimos escenas, ahí como que estamos un rato en conversaciones como esta, pero en general es muy difícil, pues, weón, porque esta película, como tú decías, ¿a quién se la regaláis? Yo a quien se la he mostrado no la quiere ver, weón. Esto es una película que no le gusta a nadie, ¿cachai? Entonces, Sí, pero cuando una tú muy buena película. yo encuentro, o sea, yo la estaba viendo, weón, y decía, concha tu madre, menos mal que la compré. A los primeros 10 minutos, cuando el weón seguía, ve el teclado, el órgano, y dije, oh, está qué bueno este weón. Cuando abre está la línea azul que va así en perspectiva, porque además la película tiene un montón de diálogo audiovisual con el espectador. Hace una weá que no recuerdo en otra película, debo estar súper equivocado, pero no lo recuerdo nomás. Así como Tarantino te va negro y te pone capítulo 1, este weón te va separando eso con estas imágenes de color que, si me preguntáis a mí, son lo más representativo del atontonamiento de estar enamorado. Es Sí. como cuando Pepe Le Pew seguía el olor, weón, rosado, weón. ¿Cachai? Sí. Eso, me llegué a cansar. Weón, te lo Maestro, juro por Dios. hizo una catarsis, está Estuvo muy bien, súper maestra. intenso, pero sabéis que me siento bien. Sí, pues, obvio, así se tratan las cosas. Oye, véanla. Con paciencia, insisto. Creo que es difícil, es ansiosa, pero véanla. Maestro, se transformó en cineterapia esta cuestión. Cineterapia, está bien, weón. Ok. Bueno, les voy a hablar de una película. Obviamente, mi vida ha estado marcado y criado desde el cine, desde la literatura y el cine. Entonces, en mi vida, en distintas etapas, y algunas siguen ahí, digamos, no están como herramientas que se ocuparon para algo específico y luego, muchas gracias, fuiste bueno, ya no es necesario. No, ese agradecimiento sigue ese aroma, permanece completamente acompañándome como un puntal o como un lugar de cita para entender o ubicar ciertas situaciones hasta el día de hoy. A comienzos del 2000, la película que quiero compartir con ustedes, que es una película suave, es tremendamente poética, pero que funciona como un mar muy calmo, en donde te obliga a detenerte y a ver una película casi como los momentos de contemplación de las películas del estudio Ghibli, que es como, me estoy quedando mucho rato acá para que veas esto tranquilo y profundamente, al punto que cuando ya lo hayas visto el suficientemente rato, puedas darte cuenta que hay más cosas de las que te fijaste en un primer momento nomás. Es como se transformen en otra. Qué maravilla. Eso es lo que hace esta película. Es que lo cotidiano y lo simple y lo que pasas de largo generalmente
termine adquiriendo una potencia y una profundidad extraordinaria, casi mágica, que solo en el quedarse quieto el suficiente tiempo en un espacio y mirándolo con dedicación pueda trascender hacia otra cosa. Claro. ¿Ok? Era comienzo del año 2000 cuando apareció en escena un director coreano, muy por entonces lejos de la moda de Corea, cuando Corea no ofrecía ni sus teleseries, ni sus películas, digamos, que cual. la hicieron famosa en todo el mundo, ni su serie de televisión, etcétera, etcétera. Menos el K-pop, que prácticamente no existía para ninguna parte del mundo. Aparece este cineasta de nombre Kim Ki-duk, que la rompe y que gana muchos premios internacionales con una cinta que se llama Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera. Se llama así. Todos lo vieron y se dieron cuenta de que, wow, qué simpleza, que solo con 3, 4 personajes, este hombre hablaba sobre el ciclo completo de la evolución de la personalidad de alguien que quiere mejorar, pero que se siente completamente desviado por tentaciones, por inclinaciones que son de la propia naturaleza de su abandono y que finalmente logra a través de las equivocaciones y de llegar a la violencia extrema y en ese caso hasta matar por amor, por celos, como decía una frase en la película, tienes que entender que lo que a ti te gusta también le puede gustar a otro y se puede ir con otro esa cosa. Oh, es buena Que esta él película, weón. termina llegando a su punto correcto. O sea, de hecho, una película maravillosa, es de carácter budista, porque pasa así como un discípulo de un maestro zen coreano. Y de hecho citan el Prajnaparamita al final, muy hermoso, así, que es el Sutra del Corazón, digamos, que es la enseñanza máxima. Así. O sea, no es imposible que en un texto pueda haber tanta verdad absoluta y definitiva, weón, en 2 párrafos, una cosa así. Ok, pasó el tiempo y la gente se interesó por este director y empezaron a aparecer muchas de sus películas. Pero de las primeras, luego de primavera, verano, todo, bla, 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 ¿Y volver primero? apareció esta, y este es el afiche, que La se ficha llama increíble. Hierro 3. En realidad se llama Vin Yup, se llama Vin Yap, algo así, una palabra en coreano. Vin Jip, que eso se traduce como casas abandonadas. Perfecto. ¿Ya? Y esto fue mal traducido como Hierro 3, pero no se equivocaron tanto. Pero sí llegó a todos lados, ¿ah? Claro, Hierro 3 se llamaba acá, Three Iron, obviamente en la gente habla inglesa, que hace referencia a este poco usado palo de golf en Exactamente. el deporte aludido, ¿cierto? Ok. Primero, el contexto, la historia. ¿De qué se trata esta película? Se trata de este joven que él lo que hace es ver qué casas están sin sus habitantes. ¿Por qué? Porque están de vacaciones, porque fueron en un viaje de negocio y hace distintas técnicas. Es como que deja folletos en las puertas, así enganchaditos, y si pasan 3 días y nadie entró y salió de la casa, ya aquí no hay Aquí no nadie, hay nadie. y él se mete furtivamente a estos lugares. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él vive 2, 3 días en estas casas y lejos de robarse algo, lejos de tratar un poco de entender, digamos, cómo viven las personas ahí, lo que hace es ver si hay cosas que están echadas a perder, como un reloj tirado que está enchufado pero ya no da la hora y todo lo demás, y él lo arregla, lo repara y después lo deja funcionando y deja las cositas enchufadas. Lavadora, lo que sea que él vea que no esté funcionando, que estén a punto de convertirse en basura y lo tiren, él va y lo arregla. Y luego que pasó 1, 2, 3 noches ahí, agarra sus pocas pertenencias, su ropita y se va. Y se va. Y en la película muestra cómo a veces llegaba después la familia y decía, no estaba mal esta weá, así como qué bueno que se Qué arregló, terrible. ya, y todo lo demás, y se va. Y un día se mete una casa, otra más, una casa vacía. Pone un papelito, se da cuenta que pasan 2, 3 días, nadie ha abierto la puerta de entrada o salida de la casa, por lo tanto no debe haber nadie, y se mete. Y alcanza a estar prácticamente todo un día, toda una tarde, hasta que se da cuenta que la dueña de casa sí está dentro, que es esta mujer que está completamente
abandonada y perdida dentro de su propio hogar. Sí. Es una mujer solitaria, oprimida por un matrimonio de alguien que impone una masculinidad tóxica y que la colecciona como el resto de las cosas que tiene adentro. Él no es que no la deje salir, no es que la pase retando, pero la sola presencia de este hombre hace que ella se dé cuenta y tenga claro que su vida no tiene sentido. Su vida es ser dueña de casa, de un hogar donde las cosas funcionan, donde si quiere comer pide comida, pero que en realidad no hay nada ahí que ella sienta como propio o como su hogar. Claro. Es una casa llena, pero que ella lo siente como un espacio vacío, como reflejo de ella misma. Cuando se da cuenta este tipo que de repente está acostado en la cama, ha estado todo el día ahí, y desde el fondo de una de las tantas piezas que tiene la habitación llega ella y lo mira y él queda así, ella se da la media vuelta y vuelve al lugar donde está. Y él va a buscarla. En este punto debo decir que en esta película, a lo largo de toda la película, creo que dicen una sola palabra. Sí, no tiene ni un diálogo. No tiene absolutamente ningún diálogo, lo que le recupera, entre otras cosas, cinematográficamente hablando, el poder de las imágenes al cine. La película constantemente está diciendo, mira esto otro, pero míralo bien, mira lo que está pasando, lo que tiene que ver. Cada imagen que tú ves está encuadrado con una propuesta de simbolismo y mensajes tremendamente exquisitos, muy livianos pero muy profundos. Cuando digo livianos, que son sencillos. La película es tan delicada, es como una figura de cristal, Sí. que no puedes meterte si no es con absoluta ceremonia y respeto, si no se rompe, si no se hace añicos la película. No puedes llegar con ideas muy de golpe, ni opiniones, digamos, demasiado fuertes, porque se va a trizar, porque vuelve la película a invitarte a una delicadeza, ¿ok? Sin decir ni una palabra, él entiende la situación de la mujer y él entiende de que es alguien que no tiene hogar, pero entiende que no lo necesita, no tiene apegos, entiende como que este tipo, en un aire muy budista, sin serlo, si bien hay un momento donde cuando ellos salen a caminar por la ciudad, es como que llegan a un lugar donde sí hay una pareja, un matrimonio que sí profesa la religión y como que los deja dormir en su cama, estando también ellos, porque él como que quiere hacer esto de estar en casa, y se quedan al lado mirándolos, los tapan y todo lo demás. Una cosa muy bonita, ¿ya? Ok. ¿Qué es lo que pasa? Ellos sin mediar palabra se enamoran porque él descubre que es un objeto para el hombre, para su marido, que está roto y él quiere Lo que repararlo, reparar. como repara las radios, los relojes y todos los demás. Y él ve en este tipo absolutamente no un hombre en el sentido de alguien con un rol, alguien que sabe lo que quiere, sabe lo que hace, sino que ve un espejo que le está diciendo constantemente, la belleza de tu calidad de persona está precisamente en ese vacío, que como ya no tiene nada, estás despojado de todo absolutamente, porque ya lo perdiste todo estando rodeado y lleno de cosas, simplemente empieza a evitar ese espacio exquisito, amplio, en donde ahora llénalo con todo lo que te pase a cada momento nomás. O sea, no te preocupes, está llena de ti misma mejor que de las cosas que te han querido adornar para que te sientas acompañada, siendo que vives una vida completamente solitaria. ¿Qué es lo que pasa? Ellos comienzan a vivir y la película está rodeado de cosas como fotografías que se empiezan a sacar entre ellos, Sí. en donde, por ejemplo, aquí te explico en un plano, en donde tú ves como el cuadro de Velázquez, varias situaciones. Tú como espectador ves el marco de la pantalla de cine, donde están ellos dos como mirándote a ti, tú eres casi como el que saca la foto, Sí. ves la imagen dentro de la foto, ves una imagen del pasado de ella cuando trabajaba como artista, colgada como quien tiende una ropa. Hay un calcetín y una obra de arte. Es como lo que era, donde yo me expresaba a través de las cosas, y hoy día ¿Dónde estoy? lavo los calcetines y los calzoncillos de mi marido, y atrás una serie de recuadros que son las ventanas donde las personas, no a la vista, en lo invisible, todo el mundo hace vidas e infinitas historias, pero que tú nunca las puedes saber hasta que logras
meterte en las casas vacías de cada persona. Qué buena, weón. Yo no te puedo conocer hasta que Lama no me muestra su película de Adam Sandler y él abre una ventana y yo puedo mirar los espacios vacíos para que él me diga qué le pasa con esta película. Entonces yo puedo entrar a tu casa recién. Qué buena, weón. Llega el marido, llega el marido y este hombre ha desarrollado, esto es una parte entre mágica y no, una técnica donde él, como quiere pasar inadvertido, él logra ponerse siempre en los lugares donde nadie se fija. Él es invisible. Por el momento es invisible. No es invisible real, sino que se pone donde nadie se fija, nadie le mira. Hay una distracción en el mundo. Hay una alienación de estar en las preocupaciones y me compro cosas y todo. Y él comienza a vivir en la casa, se queda ahí porque le gusta a la chica le gusta a él, y con el marido adentro. Sí. Y como en esta imagen, por ejemplo, ellos en el desayuno, él va y toma desayunos con ellos. Ella lo ve porque se pone para que él lo vea, pero él no lo ve. Porque se pone justo donde, si el tipo mira para atrás del marido, él se corre un poquito para que nunca lo pueda ver. Exacto. Y así como en el afiche, en algún momento, cuando el hombre logra entender que su esposa lo estaba pasando mal y que quizás debiera dedicarse más a ella, en este vacío y en esta transformación que su esposa comienza a vivir por el tipo ajeno de la casa, él la abraza y al igual que el afiche, ella le da las gracias besándolo a través de su marido, porque pudo hacer de su marido un hombre transparente también. Pudo hacer que pueda besar al ángel que la salvó, porque solamente si somos espejos y somos transparentes a los demás, podemos recién comenzar a través del cariño, el amor y darle el espacio vacío al otro para que pueda llenarlos con sus cosas. Y viene intercambio. En un momento al final, cuando él entiende todo esto, y hay algo de violencia que es donde él tiene que reventar con el marido, y ahí aparece el palo de golf, pero otro detalle que no voy a profundizar ahí, él se sube a una báscula y le dice a ella que se suba con él. Y aquí marcan 0. Esto es súper bonito. O sea, ya no pesan, No, no pesa. ya no Qué hago bueno, daño, no me pueden hacer daño, soy invisible, no hago marcas en la vida. Toda la vida pasa por mí, todo lo acepto, tengo una buena vida porque soy un espacio donde se conjugan todas las cosas que puedo disfrutar en la transparencia de los demás. Es muy lindo. Eso más. Es buena. Yo esta película la vi cuando un año después que salió. Me acuerdo que alguien me mostró la ficha y fue como, no, veamos esta weá. Y la ficha es muy fuerte, weón. Mm. Pero finalmente no, el afiche no tiene. Tú entendí el afiche después de ver la película. ¿Esto fue algo que te pasó personalmente? ¿Tuviste que hiciste un cambio así en tu vida para empezar a ver las cosas de manera distinta? No. En este caso, esta película me pasó en el 2004, donde yo estaba en una búsqueda personal producto de las cosas que me habían sucedido internamente. ¿Ya? Entonces, en ese momento, el budismo había logrado comenzar a darme toda la respuesta de las experiencias que yo había tenido sin haberlas solicitado y que me dejaron completamente descolocado con respecto a mi personaje, a mi rol en la vida. Yo soy esto, quiero ser esto otro, estos son mis proyectos y todos los demás. Entonces, ya con esa experiencia y con esa búsqueda que ya había encaminado hace un rato, cuando veo esta película, ¡pum! La primera me dijo, ya, este director lo tengo que seguir, o sea, aunque este lo entiende todo, dije. Y veo esto y me dice, ¿cómo alguien pudo hacer una película sobre lo que no se puede hablar? Y claro, no ocupa palabras, y luego solo con imágenes, en recuadros maravillosos, digamos, con la elegancia y la delicadeza que te explicaba, logra decirte en dónde está la profundidad, sino en la liviandad y transparencia y vacío de las personas que logran abrirse a sí mismas primero para permitir que los otros entren a tu habitáculo y puedan tener, por ejemplo, un momento legítimo, honesto juntos. Claro. Entonces, es una película para mí de reafirmación, pero ¿por qué la traía? Es porque es algo que cuando la vi dije, he aquí, que es lo que estoy haciendo ahora, una buena película para compartir. Si la entiendes correctamente, bajo estos estatutos, que son las propuestas del director, que lo sabemos por su filmografía,
Y sí, yo la entiendo quizá un poco más, no hablando desde el ejercicio cinematográfico, sino por las experiencias de vida por las que estaba transitando en ese momento. Me parecía que más que una película para sanar, en mi caso, es una película para quizás puedo compartirla para que otros vean que está todo bien, está todo bien. Simplemente no pelees con las cosas, no. Está pasando lo mejor para ti. A mí lo que yo la vi una sola vez. Lo que más recuerdo es esa invitación a aprender a contemplar las cosas. Que es como, fíjate bien, lo que decías tú, mira de nuevo, míralo con otro prisma. Mm. Y creo que eso también es algo que de repente falta mucho, como complementando las cosas que hemos hablado los tres hoy día, el aprender a contemplar desde otra posición, Mm. que es lo que más cuesta de repente, cambiarse de posición para poder mirar tus zapatos vacíos y darte cuenta Mm. qué hay ahí. Mira, finalmente había escrito una cosa acá, A ver, decía, finalmente lo que plantea él propio del budismo y parte del taoísmo, que es como una versión amable del budismo, el protagonista aprendió a volverse liviano, imperceptible y a ir con el flujo de la vida y no dejar huella, sino simplemente convertirse en el ejemplo que no es otro más que tú mismo viéndote en los demás para saber cuándo meterte, cuándo salir, cuándo interactuar y todo lo demás. Porque cuando alguien cree que aprende algo de otro, finalmente en realidad solo hizo una pura cosa. Lo que hizo fue ir al rescate de su propia sabiduría interna, que el otro simplemente ayudó a ordenarlo y recordarlo. Y eso es lo que hacen las películas. Algo que está desordenado en ti, que te ha llevado a algún tipo de problema o conflicto en tu vida, la película a través de una historia o de imagen y de muchas otras posibilidades artísticas, lo que hace es ordenarte y a veces incluso ofrecerte una clara salida o nueva entrada hacia otras posibilidades que ya estaban en ti, pero que ahora que las veo claramente, este manual que, bueno, no entendía nada, por favor explícamelo, ahora, ya lo entiendo, y ahora me sirve, y ahora lo puedo hacer mío y lo puedo aplicar. Una muy linda película para compartir, maestro. ¿habíais visto esa película, Matías? ¿Le ¿Hierro 3? tincó No, por para lo menos? nada. No sé, mucho ver películas así como por el tema del sin voces, por ejemplo, Claro, como sin diálogos. sin diálogos, las más contemplativas, como dijiste. Claro, el Pero cine nació sí, así. sí, no, pero me llama la atención, me llama la atención. Yo siempre he dicho que las pelis para mí es distinto como la ves tú, Salfa, porque yo soy más al lado como al lado de la música, y yo por ahí me muevo más en lo emocional y todo Entra el por el tema. oído muchas veces. Claro. Entonces, ese tipo de películas como que me cuesta a mí enganchar también mucho más por eso mismo, el hecho de no poder escucharlo porque tengo más, creo, la inteligencia musical más desarrollada que la visual. Mm. Pero sí me llama la atención, claramente. ¿Y la Adam Sandler la conocía y la había Sí, escuchado sí la había nombrar? visto, Ah, ¿la había sí, visto? sí. Porque hay muchos, yo no la he visto completa, pero sí muchos clips por redes. Así como de Cáchate. Sander, qué ha pasado, porque lo utilizan como de Mm. ejemplo en varias cosas. Nunca me ha Sí, sí. tocado con un reel o una imagen de la. Mm. ¿Puedes ponerte las notas? A ver, tírate, ¿qué nota tenía la Adam Sandler? Solamente pasó 7.3. 7.3. ¿Y Hierro Lo 9? mismo. ¿Y Hierro 3? No, la metí 7.5. 7.3 voy a... Sí, pues Hierro 9 debería tener uno. Hierro 3. Hierro 3, perdón. Que este palo que se usa rara vez. Sí, La que. agua gruesa, una mierda. No sirve para nada. Tremenda, macho. Deberíamos aprender a jugar a golf, maestro. Para O hacer sea, es negocio. un carrete, es para conversar y O sea, chupar. esa es la parte la encuentro chora. Así como un pack, los vapos y caminando, que no te huea nadie, puta, suena Y súper entretenido. absolutamente. Ah, mira. 7-9. Bien, pues sí. Mm. Bueno, Es una película, bueno. Bueno, yo creo que hicimos como una buena pega. Hicimos tres recomendaciones que están fuera del espectro. No son películas que la gente está nombrando constantemente o recomendando. De algunos años además atrás. Y me parece que también pudimos explicar lo importante que son las películas en tu vida. Así como decía, es como el libro Foguetas. Las películas de mi vida es como te definen como persona también. O en algún minuto fueron un impulso importante para poder tomar una decisión de un cambio que posiblemente pudiste agradecer solamente yendo hacia adelante, nunca hacia atrás. sí, mira, finalmente, esto es lo que te entender. Yo creo que hay que aprovechar de la película es lo siguiente, como toda terapia, es ni siquiera que te cambie. Mira, mira lo que voy a decir. Es que te transforme para que vuelvas a ser lo que tienes que ser y lo que debieras y tú quieres ser. Porque todos estamos desviados siempre del camino. Entonces lo que te ayuda es volver a encontrar tu senda para poder vivir tu vida como corresponde y expresarte como legítima, única y característicamente es
lo que a ti te toca. Así Maravilloso. que, Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Matías. Esto fue Multicine, Multiverso Media. Nos vemos post 18. No tomen tanto.